mi micrófono, gracias. Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, entonces buenas tardes a todos y a todas. Entonces vamos a empezar, si en el caso concreto de que no esté alguno de los participantes actualmente, entonces empezamos con Luis Rodrigo Castillo, ¿está? ¿Sí está o no está? No estoy en la mesa que no corresponde. ¿Sí está bien? Juan Fernando Oliveros, no. Está ahí en la mesa. Sí, Luis Rodrigo Castillo. Carlos Jair Martínez, no son. A ver, un momentico. 4 y 15, 5. Ya. Ignacio Rifo. Sí, aquí estoy. Aida Sofía Padilla, ¿está? Sí, ¿No? aquí estoy. Edilberto Cristancho. Buenas Como uno tardes, de los aquí integrantes estoy. del grupo. Julieta, Edilberto. María Luz Espiro. ¿Sí está? Flor Gabriela. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si quieren, podemos empezar entonces en el orden en el que les establecí. Ya saben muy bien, son las 4:31 según mi reloj, el del computador. ¿Ustedes qué horario tienen? 4:37. 4:37. Sí. Muy bien, entonces mi reloj del computador está un poco retrasado, 15 minutos. Vamos a empezar. Les voy a dar la capacidad para que ustedes puedan presentar. ¿Quién empieza? Ignacio. Sí, en el programa aparezco yo primero. Bueno, Ignacio. Disculpa, ¿podría hacer una pregunta antes de comenzar? ¿Perdón? Yo también expondré mi trabajo, pero como no me nombraste, no sé si hubo algún problema. No, en la yo ahora vuelvo a repetir entonces las personas que están dentro del grupo de Edilberto, ¿cierto? Ignacio, Aida Sofía Padilla, ¿sí está? Sí, Ahí tengo acá estoy. a Edilberto, Ana Julieta, Elsie, María del Pilar están en un solo grupo, creo, y Carmen Lucía. Sí, señor. Y el otro grupo es doctora María Luz Espiro, ¿está? ¿No? Creo que no está. Y Flor Gabriela Ríos. Sí. ¿Quién falta por nombrar? Solamente faltaría uno de los integrantes del grupo que exponen en esta mesa número 2. Entonces podemos empezar con el doctor Ignacio Rifo. Vale. Ignacio, voy a ver. Te voy a dar como anfitrión para que puedas compartir. Ya puedes compartir si tienes. Jairo, no voy a compartir pantalla. No. Bueno, entonces en ese caso no es necesario, les pido el favor a los demás. Ya saben el protocolo. En el caso de que quieran intervenir, preguntas al final, ahora paso la lista de asistencias. Puedes empezar ya. Bien, muchas gracias Jairo por moderar esta mesa, gracias a la organización, un trabajo colosal, 5 días, así que felicidades. Bien, mi trabajo se titula El imaginario, lo cotidiano y lo contemporáneo. He decidido este título porque abordo principalmente la obra de Michel Maffesoli,
¿no? Como segunda parte del pensamiento de Gilbert Durand, y comienzo principalmente con la idea de reflexionar en torno a las potencialidades y la revitalización dionisiaca desarrollada por Maffesoli desde hace ya más de 30 años, ¿no? Cuando comienza con su obra El tiempo de las tribus en 1988, y doy un salto y llego hasta uno de sus últimos libros, titulado Ser Postmoderno, del año 2018. Entonces, va a ser un trabajo, esta ponencia será como pensar en voz alta, ¿no? Será una exposición reflexiva, en donde finalmente pondré un par de ejemplos, 2 ejemplos principalmente, para clarificar este recorrido teórico que voy a trazar aquí, y poner de relieve, como diría Maffesoli, los rituales, la vida banal, la duplicidad, la sensibilidad colectiva finalmente, ¿no? Porque desde esa manera no pretendo tomar estos 2 ejemplos de una manera positivista ni cartesiana, sino más bien dejo que estos ejemplos, dejo que la cotidiana se manifieste, ¿no? Dejo que la vida cotidiana, las prácticas cotidianas, no los tomo como un objeto contenido, sino más bien que expresen su aura, ¿no? En el sentido de Walter Benjamin. Porque creo que de esta manera es posible acceder a aquello que llamaba ya el Edgar Morin en el 1962 el espíritu del tiempo. Entonces, primero que todo, me permito aquí el espacio para hacer un aporte, ¿no? Una redefinición conceptual en torno a el imaginario y lo imaginario, porque en distintos trabajos se utiliza esto casi como un sinónimo. Y en una de las charlas que yo he podido asistir en la CEAC, allá en París, y junto a Fátima Gutiérrez en Barcelona, que pertenece a la agrupación de los amigos de Gilbert Durand, cuando se traduce la obra de Durand, L'Imaginaire, a lo imaginario, ahí Durand se espanta, porque esto en el año 2000 sale en las ediciones del Bronce titulado como Lo Imaginario, pero para Gilbert Durand lo imaginario tiene que ver con lo fantasioso, con lo irreal, con lo ficcional, con lo falso. A diferencia de el imaginario, que tiene que ver con esa centralidad subterránea que garantiza el perdurar de la vida en sociedad, que garantiza la vida cotidiana finalmente, ¿no? Yo a esto lo llamo el oxígeno simbólico figurativo, que nos permite crear, instituir, coexistir como especie. Entonces, de esta manera, el imaginario es el poder constitutivo de estar juntos, ¿no? El imaginario es la cuenca, esto es muy de Gilbert Durand, ¿no? Es la cuenca donde se ubican todas las imágenes producidas y todas las imágenes por producir, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Gilbert Durand en su obra clásica, ¿no? Las estructuras antropológicas del imaginario, establece una revitalización del imaginario, donde este cumple un rol mediador entre la pulsión que fluye en cada sujeto y la presión que el entorno social realiza sobre dicha fuerza pulsional. Yo aquí no voy a entrar a desarrollar el trayecto antropológico porque, claro, se nos iría la sesión completa, pero sí quiero decir que este trayecto antropológico de Gilbert Durand lo divide en lo diurno y lo nocturno. Aquí podríamos situar que lo diurno es lo que prevalece, ¿no? En las sociedades occidentales, ¿no? Este régimen diurno que nace en el siglo XVII, si queremos, con René Descartes, y que se extiende en el siglo XVIII con la Ilustración, es el régimen diurno el que ha construido la modernidad. En el régimen diurno del imaginario prevalece el racionalismo, el trabajo y el futuro. Estas ideas se irradiaron por el mundo, y cuestión que esto lo podemos llamar incluso casi la occidentalización del mundo. Es cosa de ver la bandera de Brasil con su frase orden y progreso, ¿no? Esa frase es de Augusto Comte. Entonces, es decir, que en esta línea, ¿no? en esta línea de la modernidad y del régimen diurno, yo hablo aquí del imaginario de la modernidad, ¿no? Este imaginario de la modernidad ha sido el que ha estructurado a las sociedades en torno al progreso, el positivismo, el individualismo, la razón, el hombre sobre la naturaleza. Atención aquí, con la instrumentalización del mundo, con el saqueo ecológico, la producción fordista, que incluso ha llegado a la academia, pero ahí ha calado profundamente, ¿no? La modernidad entonces, desde este punto de vista, consolidó un mito del progreso
en continuo y absoluto. Entonces, de esta manera, a ver, la gran marca del imaginario moderno sería el utilitarismo, ¿no? Que concibe el entorno y aquello que me rodea como un objeto. Por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Un objeto que yo puedo explotar, un objeto que yo puedo dominar con el objetivo de enriquecerme, por ejemplo. Pero sin embargo, aquel imaginario estructurante, ¿no? Que llamamos modernidad en referencia a la época moderna, comienza su declive. Y esta es la parte importante, ¿no? Comienza su declive, porque comienza a emerger aquello que podemos denominar hoy el imaginario de la posmodernidad. Yo aquí hago un paréntesis, una cita al pie. Hay que entender que el concepto de posmodernidad se ha trabajado y se ha pensado desde Lyotard hasta el día de hoy, con la sociedad del cansancio, líquida, eficiencia, etcétera, etcétera. Les pido que nos remitamos a la idea que voy a desarrollar aquí, que nace, ¿no?, de Maffesoli con la influencia de Gilbert Dumont. Entonces, es lo que yo aquí llamo, ¿no?, el imaginario de la posmodernidad. Y en este imaginario de la posmodernidad se empieza a vivir, ¿no?, en este momento donde lo viejo empieza a morir, el imaginario de la modernidad, y lo nuevo comienza a nacer. Entonces estamos en este punto de inflexión, en una lucha, ¿no?, de lo viejo con lo nuevo, donde los valores, las éticas, las estéticas de la modernidad ya están saturadas. Entonces, en términos nietzscheanos, si queremos, ¿no?, hay un nuevo cambio de máscara. Nos vamos a sacar la máscara de la modernidad y nos vamos a poner una nueva máscara de la posmodernidad. Entonces estamos pasando de una época a otra. Pero ojo, yo aquí no digo que la modernidad haya muerto, ¿no? Hablo de una crisis de la modernidad. Una crisis del racionalismo, del individualismo y del progreso, ¿no? La tríada cardinal, sin duda, creo yo, de la modernidad. Es decir, hay una saturación de la representación moderna. Aquello que funcionó ya deja de funcionar, ¿no? Entonces, actualmente en lo cotidiano, por eso vemos manifestaciones por todo el mundo, ¿eh? O sea, hay un clima, es una olla a presión que va a explotar, porque evidentemente los relatos están chocando, lo viejo está muriendo y lo nuevo está a punto de nacer. Entonces, en este punto de inflexión nos encontramos, ¿no?, con esta lucha, incluso lo podemos llamar hasta lucha narrativa, ¿no? Tomando este término. Entonces, actualmente, en lo cotidiano, este nuevo imaginario que llamamos posmoderno, está representado principalmente, desde mi punto de vista, por las nuevas generaciones, que consciente o inconscientemente ya no se sienten, ya no se reconocen más en ese imaginario moderno, ¿vale? Entonces, es aquí donde este imaginario estructurador, este imaginario posmoderno, se observan praxis cotidianas vinculadas a lo que revitaliza constantemente Maffesoli, lo dionisiaco. ¿Pero qué sería lo dionisiaco? Lo dionisiaco, si lo tomamos de la perspectiva nietzscheana, ¿no?, y con la tragedia griega, Dionisio sería el dios del vino, de las cosechas, de la fiesta, de la orgía, de la embriaguez, del caos. Atención aquí, la indeterminación, cuando Castoriadis decía que el ser humano es caos, abismo, indeterminación, a la experimentación, a la libertad, al mundo instintivo, a las sombras, a la danza, a la música, al coro, al conjunto. Y choca con Apolo, ¿no?, con este Apolo que es concebido como el dios de la luz, de la claridad, de la armonía, que representa la norma, el orden, la lógica, lo coherente, lo racional. Entonces, en esta crítica, Nietzsche señala que el problema es que en la modernidad existe una mentalidad netamente racionalista, dogmática, positivista, apolínea, ¿no?, que niega la experiencia vital humana dionisiaca vinculada al desorden, a la emoción, a la embriaguez, al éxtasis. Entonces, bueno, Castoriadis también señalaba, ¿no?, que el ser humano finalmente es 100% logos y 100% mitos, pero que la modernidad ha prevalecido el logos y lo apolíneo. Pero aquí con la posmodernidad, con la idea de Maffesoli, se comienzan a ver nuevos trazos, ¿no?, trazos más profundos con lo dionisiaco. Y estos son un par de ejemplos, son solo dos que yo quiero poner. El primero tiene que ver con un máster. En Cataluña, en la Universidad de Barcelona, el año 2009 comenzó un máster titulado Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo, de Borja Vilaseca.
Es la primera titulación universitaria en España que está centrada en promover el crecimiento personal. A pesar de la resistencia de la institución y del positivismo dentro de la institución de la universidad allá en Barcelona, este máster se convirtió en la titulación más demandada de todas las facultades. Allí se abordó la teoría de la Gestalt, la meditación, la emocionalidad, incluso hasta la transformación o la hermenéutica personal, no el autoconocimiento. También el yoga, que Edgar Morin, en un libro titulado Hacia el abismo, buenísimo, del año 2007, habla del yoguismo y cómo Occidente se orientaliza, ¿no? Occidente racional va y busca y toma el yoguismo, toma la meditación. Entonces eso hay que verlo. Yo no sé si en las distintas ciudades, en la ciudad donde ustedes viven, ven centros de yoga, de meditación, de Gestalt, y esto sube, 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 sube. ¿Bien? Entonces, y hay otro ejemplo que me parece relevante, y me parece relevante también trasladarlo a la academia, la astrología. Que Maffesoli ya destaca el poder de la astrología, ¿no? Y le da un espacio en su obra, en el tiempo de las tribus, de 1988, en Francia, dentro de la Sorbonne, hablar de astrología. Vamos, eso es agallas, ¿no? Y allí Maffesoli indica el resurgir del ocultismo, de los cultos sincréticos y de una manera más común, la importancia que ha vuelto a cobrar lo espiritual y la astrología. Y ya Gilles Verdugan, su maestro, en el 1983 tiene un texto que se llama La foi du cordonnier, donde él señala que la astrología clásica tenía como meta el destino del grupo, de la ciudad terrenal, de la tribu. Entonces, atención aquí con la astrología, ¿no? Donde los elementos de la naturaleza, la tierra, el aire, el agua, el fuego, muy trabajados, ¿no? Por la astrología a nivel zodiacal, ¿no? Y que el sabio, desde mi punto de vista, Gaston Bachelard, lo trata también en su Poética de la Ensoñación, donde indica que estos son los 4 elementos que son las verdaderas hormonas, ¿no? De la imaginación. Son estos 4 elementos los que despiertan las acciones originarias del imaginar, del soñar y del comprender del mundo que nos da vuelta finalmente. Entonces, en fin, en este imaginario posmoderno es posible observar, y aquí esto es retórico, ¿no? Esta parte final es retórica, porque yo quiero que ustedes quizás lo puedan pensar si lo ven en sus ciudades, en su entorno más cercano. En el imaginario posmoderno es posible observar la vuelta a lo sensible, a lo espiritual, a la tierra, a lo natural, al respeto por los ciclos biológicos, a lo ecológico, a la madera, a la vida orgánica, a lo ritual, a la comunidad, a las tribus, ¿no? A la preferencia por el consumo local a pequeños productores, al desarrollo de huertos comunitarios, al realce de las identidades locales, en el caso latinoamericano, indígenas, ¿no? Pueblo mapuche aquí en Chile, por ejemplo, a la revitalización también de las raíces culturales, es decir, de lo macro a lo micro, de lo cuantitativo a lo cualitativo, de la razón pura a la razón sensible, de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo apolíneo a lo dionisiaco, es decir, de lo moderno a lo posmoderno. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena señalar con la mano, pero es parte del manejo del tiempo, ustedes muy bien saben. Entonces, muchas gracias a ti, Ignacio. Ahora seguimos con... Nada, gracias. Bueno, la siguiente exposición, Aida Sofía Padilla. Qué pena, anteriormente no nombré. Ignacio es académico en el Departamento de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción en Chile. Ahora sigue la doctora Aida Sofía Padilla Santa Cruz, doctorado en Historiografía, Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Su ponencia es Imaginarios en torno a la noción de comunidad, una propuesta de tipología. Okay. Hola, buenas tardes. ¿Puedo compartir pantalla ya? Ya, un momentico. Gracias. Bueno, una aclaración, gracias por la presentación. Ya me hicieron que me saltara el examen de tesis de doctorado. Yo creo que hubo una confusión, ya estoy
a nada de hacerlo, entonces ya me hicieron por ahí el favor, yo creo que hubo una confusión. Sofía, ya te compartí para que comparta pantalla. Perfecto. No olviden los asistentes para que firmen la asistencia que está disponible ahí en el chat. ¿Ven mi pantalla? Sí, ya la estamos mirando, tranquilo. Puedes ampliarla si quieres. Ok. Ya se ven grande, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve grande. Muy bien, puedes empezar. Bueno, como ya se mencionó, el título de esta ponencia es Imaginarios en torno a la noción de comunidad, una propuesta de tipología, y aquí hago a partir de la revisión de diversos autores, que son discusiones densas, y de diversas disciplinas, entre ellas la sociología, la historia, la antropología y la filosofía, hago una propuesta de tipología en torno a este concepto de comunidad. Aquí está la propuesta, aquí están las categorías como artificialidad, voluntad, posibilidad, mismidad, invención, espacio concreto. Entonces, como pueden ver, son discusiones densas que voy a tener que resumir muchísimo, ¿no? La primera categoría de artificialidad, bueno, retomo esta discusión de la sociología clásica, con autores como Marx, Tonis, Durkheim, sí, que el principal interés de estos sociólogos del periodo de la sociología clásica está en observar el desplazamiento entre sociedad comunal y sociedad moderna, ¿no? Y la otra cuestión por la que se interesan es entender la comunidad más allá de la naturalidad, esto es, por su artificialidad. Y la artificialidad de una comunidad está en su voluntad y en su afán de construir, de conservar a partir de consensos, de acuerdos, la unión de sus miembros, ¿no? Entonces, sintetizo más o menos la propuesta de estos sociólogos con los elementos que implica esta artificialidad, y les doy este orden. Primero, pues una reunión para plantear objetivos comunes que vaya acorde a sus intereses, creencias y sentimientos. En segundo lugar, pues un acuerdo de deberes y facultades mediante un contrato y construcción de actos y proyectos a futuro, un consenso que otorgue unidad, equidad y claridad en la toma de decisiones, cooperación de sus miembros para la realización de los elementos anteriores, y conservación y salvaguarda de los intereses de grupo. Y muy ligada a esta categoría está la de voluntad, ¿sí? O sea, es decir, desde la reunión hasta la conservación, dicen, se requiere de voluntad para construir y formar una comunidad, ¿no? Aquí retomo de nueva cuenta a Tonis. Tonis es un parteaguas fundamental en la teoría de la comunidad, y a Renan también. Y conjunto estas propuestas a partir de tres tipos de voluntades que podemos encontrar. La primera es la voluntad de posesión, que es el instinto de poseer y gozar bienes comunes, ¿no? Es fundamental, básico para la creación del espíritu común. Está también la voluntad de conservación, o sea, el trabajo constante de construcción, de protección y de defensa de las posesiones comunales. Y está también la voluntad de continuidad, que es tener un mismo programa a realizar a futuro. O sea, es decir, a través de esta categoría podemos conjuntar y enlazar los tiempos históricos, ¿no? Es decir, posesión, pasado, presente, futuro. Me voy de rapidito ya con la siguiente. Aquí fue un poco complicado nombrarlo. Yo nombro aquí esta categoría como posibilidad. Es pues una de las discusiones más complejas. La centralidad está aquí entre la libertad individual y la seguridad comunitaria. Sí, es una discusión que empezó desde la sociología clásica, sin que se profundizara mucho en ella, pero que va a ser retomada con especial interés por la sociología contemporánea, sí, con autores como Elias, Giddens, Bauman,
Etzioni principalmente, que es fundamental en esto. Y bueno, ¿de dónde parte esta discusión entre la libertad individual y la seguridad comunitaria? Bueno, es que a partir de los años 80, la sociología da un viraje a las corrientes posmodernas, ¿sí? Pues que proponen básicamente esta idea del neoindividualismo y el fin de lo social, ¿sí? Esto es de que la modernidad rompe con los marcos protectores de la comunidad y la tradición, y frente a esto, pues empieza a hablar de una potencia societal, que ya Ignacio comenzó a hablar de esto, ¿no? Principalmente con Maffesoli, que es decir, hay nuevas maneras de relacionarnos y estar con los otros, entre ellos, bueno, las tribus urbanas de las que habla Maffesoli, pues fue toda una ruptura pues en la sociología y en la filosofía de las corrientes posmodernas, sobre todo francesas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, resulta muy interesante porque se empieza a hablar de dos conceptos, ¿no? Se empiezan a distinguir dos conceptos. Uno es lo social, se empezó a asociar con ese proyecto racional individual de la modernidad temprana, ¿sí? Y entonces ellos optan más bien por hablar de socialidad, es decir, esa voluntad y placer del estar juntos, ¿no? Y un poco como ya se mencionaba también en la otra ponencia, ¿no? Es decir, es retorno a lo comunitario también. Aquí se ubican dos fuentes de comunidad. Está la comunidad estética y la comunidad ética. Sí, la comunidad estética es el experimentar un sentir en común y un acuerdo compartido, es decir, un espacio de seguridad que permite perdurar y resistir. Dice Maffesoli que es esa estética del nosotros, ¿no? De la mismidad, que ahorita voy a hablar. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas comunidades estéticas surgen únicamente por preocupaciones identitarias y de seguridad, empiezan a haber una serie de dilemas y de paradojas. Sí, podemos encontrar tres. Una de ellas es la vulnerabilidad, es decir, cómo se disputan entre el permanecer, entre la permanencia y la inestabilidad, ¿sí? Están llenas de constantes amenazas por una serie de circunstancias, enemigos, ya sean reales o imaginarios, ¿sí? Se debaten también entre ser abiertas o cerradas, y es una discusión muy compleja porque es el ser abierto para no traicionar la libertad de sus miembros, pero si son demasiado abiertas, no cumplen esa función básica comunitaria de reconfortar y dar seguridad, ¿sí? Y esta última discusión, de las más importantes, que se disputan entre la seguridad o la libertad. Y esto dicen estos autores, Bauman entre ellos, que el precio de estar en comunidad o es perder la seguridad por abandonar o ser expulsado de una comunidad, o perder la libertad por entrar a una comunidad, ¿sí? Pero frente a estas comunidades estéticas, ¿no? Estas comunidades del nosotros, están las comunidades éticas, es decir, que no solo surgen por las preocupaciones identitarias y de seguridad, sino que surgen para asumir responsabilidades éticas y valores nucleares compartidos. Todos los autores que he revisado aquí coinciden en que debería ser un objetivo ético universal, es decir, formar una comunidad ética que incluso sea una alternativa a las posturas primordialistas, fundamentalistas, incluso al propio multiculturalismo, ¿sí? Y aquí que se habla de esta comunidad ética que debería ser un equilibrio entre el yo y el nosotros. Casi todos los autores coinciden. Digamos, el autor predominante en esto es Etzioni, uno de los teóricos contemporáneos más importantes para la comunidad, es decir, que haya una apertura a los otros y una reciprocidad entre libertad y seguridad, pertenencia y servicio comunal debe ser asumido con libertad que permita la realización de sí mismo en un nivel superior. Está también esta categoría, bueno, aquí lo resumo en una diapositiva, ¿no? De las discusiones filosóficas que atraviesan distintas disciplinas, que es la mismidad, ¿no? Esta discusión de la distinción, pero también relación entre el nosotros-ellos, es uno de los imaginarios más importantes tanto para comprender el mundo como para la formación de cualquier comunidad, ¿no? Es fundamental. El nosotros es el grupo al que pertenecemos, es
que tiene que ver con lo que mencionaba ahorita de las comunidades estéticas, esa estética del nosotros, que es la autoconservación de la comunidad. Y está el ellos, o sea, el grupo al que no tenemos acceso o al que no queremos pertenecer y que siempre funciona por exclusión o por negación del otro. Aquí destaco 3 tesis entre toda la complejidad de las discusiones. Una de ellas es la de Elias, en un texto además muy agradable, que es el de establecidos imaginados, que dices es que estas 2 distinciones tienen que ver con un tema de poder, son diferenciales de poder. O sea, los grupos se consideran a sí mismos mejores que los otros y incluyen aspectos simbólicos como es la cohesión interna y el control comunitario. O sea, son herramientas de exclusión. Por ejemplo, él habla incluso hasta de el chisme, ¿no? Como el prejuicio, los estereotipos, incluso hasta el chisme, actúan como herramientas de exclusión. Una segunda tesis es la de Todorov, que él dice, bueno, esta distinción del nosotros, ellos no es otra cosa más que un espejismo, o sea, es decir, nadie es el bueno, y dice, de fondo, el problema es que es un desconocimiento de los otros, ¿no? Y la tercera tesis, que además es la tesis que rompe con todas, es la del filósofo Esposito, ¿no? Que él dice, no, es que la comunidad es todo lo contrario a lo que se nos ha dicho, es decir, la comunidad no es lo propio, lo común, ¿no? Sino lo contrario, o sea, lo otro, lo impropio, ¿no? Entonces, no es comunidad, dice, sino inmunidad, ¿no? La que permite construir esos límites comunitarios y excluir a los otros. Esta otra categoría, la de invención, bueno, es una discusión que también para los años 80 hay toda una ruptura en la disciplina histórica, donde se empieza a hablar de la comunidad como invención, como imaginación. Y aquí están Hobsbawm y Anderson. Hobsbawm con el concepto de tradiciones inventadas, sí, que dice las tradiciones que reclaman ser antiguas son a menudo recientes en su origen y a veces inventadas, ¿no? Todas, dice, usan la historia como legitimadora de la acción y cimiento de la cohesión grupal. ¿Sí? Entre ellas identifica, bueno, ubica 3 tipos de tradiciones inventadas. La que destaco aquí es las comunitarias, que dice son las que simbolizan la pertenencia grupal y usan 2 recursos, la invención de signos emocionales y simbólicos, y aludiendo a la historia, este carácter eterno que hablan desde la fundación de la comunidad. Y está la otra propuesta de Anderson, que además es de las que más ha trascendido, de comunidades imaginadas, ¿no? Y él obviamente se centra en la comunidad nacional, pero dice es esta oportunidad de imaginarse a sí mismas como miembros de comunidades más allá del contacto cara a cara y de actuar en nombre de estas solidaridades. Y precisamente a esta propuesta de Anderson de comunidades imaginadas va a surgir un debate muy interesante desde la antropología, es decir, surge todo un debate y una crítica en la antropología en autores como Balakrishnan, Appadurai, Bhabha, Chatterjee también fundamental, que dicen, pues bueno, desde lo subalterno, desde el tercer mundo, desde los nacionalismos que resisten, pues no coinciden con esta comunidad homogénea de tiempo vacío, eurocentrista, de la que habla Anderson. Entonces estos antropólogos indios empiezan a hablar de la comunidad como espacio concreto, como espacio de lucha, de resistencia. Dicen, la comunidad es el carácter constitutivo de la conciencia colectiva, ellos pensándolo desde el caso indio, ¿no? Comunidad diferenciada que se desplaza entre cambiantes contextos de lucha y también como rechazo de ciertos grupos hacia los valores compartidos, por ejemplo, nacionales, de los que tanto habla Anderson, ¿no? Yo aquí lo resumo
como un espacio, ellos hablan de la comunidad como un espacio concreto, situado y localizado, anclado históricamente, donde se reproduce la vida social y donde los sujetos sociales actúan, narran y contribuyen a la creación de los contextos materiales, sociales, históricos e imaginativos. Yo terminaría ya con esta tipología con la propuesta de Appadurai, que me parece que pues sale un poco de esta discusión entre la historia y la antropología, que él habla de la imaginación como práctica social, incluso él prefiere y opta por extender el concepto de Anderson de comunidades imaginadas por el de mundos imaginados. Dice que los mundos imaginados son producto de la imaginación históricamente situada de personas y grupos dispersos por todo el mundo, gestionados por los diversos flujos culturales globales. O sea, él ya obviamente insertando esta discusión en la globalización, ¿no? Y él dice, la imaginación es una práctica social, es decir, un espacio de disputas y negociaciones simbólicas mediante el cual los sujetos imaginan, narran y actúan. Y aquí él pues habla cuando surge la obra a principios de los 90 de medios electrónicos, ¿no? De medios electrónicos y de medios de comunicación, pero hoy podríamos hablar también de los medios digitales, de las redes sociodigitales como agentes de esta imaginación, ¿sí? Entonces yo aquí terminaría esta tipología que pues bastante compleja, que atraviesa un montón de disciplinas, un montón de autores. Me disculpo por no poner los autores en la presentación, pero ya estaría muy saturada la presentación de un montón de autores. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Pues dejar de compartir la pantalla. Flor, ¿qué dices? ¿Quieres decir algo al respecto? Recuerden que las preguntas las vamos a hacer al final. Ay, Dios mío. No, estoy aplaudiendo. Muchas felicidades a Sofía. ¿Y Silvina? No, igual eran aplausos. Ah, bueno, muchas gracias. Nos pasamos un poquito, medio minuto, casi un minuto, pero no hay problema, creo que no hay problema por eso. Ahora sigue Edilberto Cristancho, Ana Julieta, Ahí, vení, venés. Elsie, Luisa, María del Pilar. ¿Quién de los que he nombrado va a empezar? María del Pilar. Jairo, yo, Edilberto. Edilberto, entonces te voy a compartir. Pantalla. Sí, señor, por favor. Ay, lástima que no se escucha nada. Por favor, no olviden cerrar los micrófonos, aquellas personas que de alguna manera, un momentico que no sé qué pasa con... No me deja compartir, a ver qué pasa. A ver, pronto porque no... Ignacio, ¿podría deshabilitar? ¿Me puedes ayudar un momentico esto? Edilberto, Listo. tú estás como compartir. dice, ya puedes compartir. Prueba a ver.
No, no me deja. Si algo pasa, ¿tú estás como Acer ahí? No, no como Edilberto Cristancho. Perdón un momentico, Alberto Quintancho sí está aquí, pero no deja ni siquiera abrir seguramente. Por favor, ¿quién es Acer? ¿Quién aparece ahí como Acer o Acer? Que está compartiendo pantalla. ¿Alguien está involucrado ahí como anfitrión, Acer? ¿Quién es Acer? O dejar de compartir los otros dos compañeros, Ignacio, y dejar de compartirla en el caso concreto de Sofía, que acabo de compartirla, entonces hay que dejarla de compartir. Ignacio, por favor, deja de compartirla. Y lo mismo Sofía, para que pueda, digamos, ingresar Edilberto. Pero a ver, Jairo, que de hecho yo en la presentación no compartí pantalla y aquí no... Entro aquí a la zona de compartir pantalla y no me aparece esa opción de dejar de compartir. Yo ya dejé de compartir pantalla. Y ya está como coanfitrión Ignacio. ¿Yo? Ignacio, Sí, ¿qué hago? estás como anfitrión, coanfitrión, tendrías que quitarle la compartir Tal vez que pantalla. salgan y vuelvan a ingresar. Sí, es posible, sí. Para que pueda Edilberto poder compartir. Y yo como coanfitrión le puedo dar la posibilidad a Edilberto puede ser, sí. Edilberto, ¿no? Sí. Me ver, voy a vamos a ver. salir entonces y vuelvo a ingresar yo, Sofía ¿verdad? sí, Sofía también, por favor. Oh. Ahora yo soy el hospedador. Qué responsabilidad más grande me cayó. A ver, Edilberto, voy a intentar aquí de Dale. compartir, detener, hacer hospedador, Quítale tu condición de permitir. hospedador. Vale, hacer hospedador. Ahí está Edilberto como hospedador. Es hospedador ahora ya. Muchas gracias. Ahora Listo, ya ahora sí podría puedo. hacerlo. Ajá. Sí, estamos viendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí en la sala. Les voy a compartir una investigación que realizamos, el grupo de investigación de la Fundación Universitaria del Área Andina, ubicado en la ciudad de Pereira, denominado y titulado Inmigración y Representaciones Sociales en el municipio de Pereira, el caso de la población venezolana en Colombia. Como podemos observar, somos varios integrantes, varios investigadores involucrados, en los cuales fue un conjunto de ideas e interpretación entre todos para poder realizar esta investigación, que les voy a compartir los datos. Ha sido una experiencia muy agradable, muy razonable y arrojó unos datos muy interesantes que lo podemos entrar en discusión. Como todos podemos observar, pudimos ver de noticias, la historia, las inmigraciones alrededor del mundo se ha involucrado mucho a nivel regional, a nivel internacional y localmente en muchas partes. En el caso concreto de nosotros nos interesó mucho la población venezolana. ¿Por qué? Porque desde el año 2013 se agudiza en Venezuela una crisis institucional, política, que confluye con problemas de diversidad en su naturaleza,
el principal de ellos de carácter económico, situación que redujo el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. La caída del Producto Interno Bruto del país, la hiperinflación sin precedentes, los altos índices de escasez en medicamentos, en alimentos. Y por darle una continuidad a esto, porque nos pondríamos a extender de todo el tema que se ha presentado por ellos. Entonces, por esa razón nos enfocamos con la población venezolana. Sin embargo, el número de refugiados e inmigrantes de Venezuela en todo el mundo, para octubre del 2018, alcanzó aproximadamente 3 millones, según los datos establecidos del 2018 por el Organismo de las Naciones Unidas para la Inmigración. Al 30 de septiembre del 2018, en Colombia, aproximadamente teníamos 1.032.000 venezolanos, que son datos de Migración Colombia del año 2018. Para situarnos localmente, en la ciudad de Pereira, es una ciudad en el centro occidente de Colombia. En el año 2018 presentamos 1.142 venezolanos residentes legales en la ciudad, y la cifra de residentes ilegales aún no se conoce. Entonces, ¿esto qué nos llevó a realizar? Quisimos identificar las representaciones sociales de los líderes comunitarios sobre la presencia de los inmigrantes venezolanos en la ciudad de Pereira durante el segundo semestre del 2019. Valga aclarar que son datos prepandemia, ¿cierto? Lo chévere, lo interesante de estas representaciones sociales es que puede haber cambiado durante toda esta pandemia, pero podemos observarlos de la siguiente manera. ¿Por qué escogimos líderes sociales para identificar estas representaciones sociales en ellos? Porque ellos están en constante contacto y acompañamiento de la comunidad. Son personas líderes, valga la redundancia de la palabra, son personas que acompañan, son personas que toman decisiones, son personas que acompañan a toda su comunidad, prestan atención a las necesidades, prestan atención a todo este conjunto de ideas que se desarrollan en una comunidad y muestran a las partes legales, a las partes políticas, a las partes gubernamentales de nuestras comunidades y de nuestras regiones locales y departamentales, en el caso de Colombia, las necesidades que tiene la población. Entonces fue muy interesante escoger esta población debido a esto, que ellos nos aportarían una representación social de toda la comunidad en la cual había situado mayor asentamiento en comunidades acá en el municipio de Pereira. ¿Y por qué decidimos cogerlo como representaciones sociales? Porque nos permiten conocer el significado y la categorización de los líderes comunitarios le dan a la presencia de inmigrantes venezolanos en sus comunidades. Esto nos permite definir a la representación como una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo dar sentido a sus conductas y entender la realidad mediante su propio sistema de referencias. En nuestro estudio lo enfocamos en un análisis procesual y estructural que nos permite ir un poco más allá de decir el número de ciudadanos venezolanos que han ingresado a nuestro municipio, que se están asentando en diferentes comunas del municipio. Como podemos ver en esta tabla, aquí está la caracterización sociodemográfica de los líderes, con los cuales trabajamos 28 líderes comunitarios, en los cuales ellos accedieron a trabajar con nosotros, a darnos la información, a trabajar, a darnos ese aporte que nosotros necesitamos para poder identificar esas representaciones sociales en nuestro municipio con la presencia de los venezolanos, de los inmigrantes venezolanos en las comunidades donde los teníamos. ¿Por qué se escogieron 28 líderes? Nosotros tomamos este tamaño de muestra que partió de la base en el estudio de las pautas culturales, que consideramos dos elementos muy importantes: la competencia cultural esperada de 0.5 y el nivel de confianza aceptable de 95%. Esto fue basado con el estudio de Susan Weller, en el cual nos da la opción de escoger 17 como muestra mínima,
pero a nosotros nos accedimos a 28 líderes comunitarios para representar mayormente toda la comunidad y tener una base consolidada y una información condensada y estructural de esta representación social. Como podemos observar en este gráfico, en la parte de abajo, lo que está señalado en rojo, tenemos que, miren lo interesante de esto, que podemos observar que el tiempo de ser líderes de ellos es mayor de 2 años. Hay líderes que están en un rango de 34 o 41 años de ser líderes. Es un líder de una edad avanzada, pero que ha trabajado desde muy joven con la comunidad, entonces nos aportó una información muy importante, el cambio y la evolución que ha presentado su comunidad con referente a la llegada de inmigrantes venezolanos al municipio de Pereira y en especialmente a su comunidad. Entonces podemos observar que esta cantidad de años que ellos tienen de ser líderes nos aportó una información valiosa, consolidada, fidedigna, en la cual nos da una representación social muy interesante y muy real de la comunidad y lo que estaba ocurriendo en cada comuna. Acá podemos observar que nosotros utilizamos el listado libre. El listado libre, les dimos una frase inductora a cada líder comunitario. Esta frase inductora nos dio que una evocación de palabras, términos, palabras, y cada término y palabra tenían posteriormente que definirlas. ¿Por qué utilizamos el listado libre? Pues esto lo utilizamos porque el contenido evocado está más libre de racionalizaciones, de sesgos de defensa o deseabilidad. Esto nos da una mayor expresión. Podemos entrar a la parte cognitiva de las personas y nos muestra la realidad de lo que ellos están viviendo, limitando la argumentación o limitando ese maquillaje a las palabras que nos estamos dando. Entonces, con esta frase inductora ellos nos evocaban espontáneamente, tenían aproximadamente menos de 5 minutos para darnos las 5 palabras. Y posterior a eso, cada palabra tenían que definirla del por qué asociaban esa palabra con el término inductor. El término inductor que nosotros utilizamos es presencia de inmigrantes venezolanos en su comunidad. Esto nos arrojó 140 términos aproximadamente. Estos 140 términos con su semejanza, similitud en definición, más no en palabra, porque para ellos una palabra podía significar otra cosa, entonces nosotros lo que hicimos fue asociarlas, que tuvieran conectividad, y esto los agrupamos en categorías. Podemos observar que nos dieron 6 categorías: aspectos negativos percibidos por los líderes de Pereira, sentimientos generados los líderes de Pereira, consecuencias para los migrantes, aspectos positivos percibidos por los líderes de Pereira, motivaciones para abandonar su país y falta de recursos en el país receptor. Estas categorías podemos ver que le sacamos frecuencia. Lo bonito de este estudio es que mezcla una parte cualitativa de una parte cuantitativa para poder tener unos datos como más reales y aterrizados en la parte de todos los líderes. Entonces, de estas 6 categorías extrajimos las 10 palabras o los 10 términos más frecuentes. Estos 10 términos y palabras utilizamos la asociación de pares. Esta asociación de pares volvimos a buscar a los 28 líderes para que después nos asociaran cuáles eran los que más asociaban ellos con la presencia de migrantes venezolanos en sus comunidades y cuáles no. Para eso utilizamos el índice de distancia, en el cual podemos hacerlo en una tabla Excel para poder construir el grafo, que es un procedimiento para la construcción de una representación social, en el cual proviene de la teoría de los grafos y es descrita por Dossuet, Clemense y Lorenzi. Entonces nos basamos en ellos para construir un grafo y podemos observar, podemos mirar acá. Miren lo bonito de este grafo, en los cuales nos muestran un núcleo figurativo de la representación social que tienen los líderes comunitarios del municipio de Pereira frente a la presencia de inmigrantes venezolanos en su comunidad. Podemos observar que el hacinamiento es el núcleo central, tenemos que hay términos o palabras, islas agrupadas y unidas con el núcleo figurativo.
a que tenemos migración, desempleo, indigencia, trabajo devaluado, ruido, colaboradores, trabajadores, inseguridad y solidaridad. Esos numeritos que podemos observar de cada término y cada palabra es entre más valor tengan, es la mayor asociación que este tiene. Podemos observar acá que estos son los, aquí les traje una parte de los líderes, cómo ellos definen cada palabra. Podemos ver hacinamiento. Mire, enfoquémonos en el núcleo central. El líder número 9, ellos en una casa pequeña viven hasta 12 personas. El líder número 28, ¿por qué no tienen dónde vivir? El número 23, ¿por qué el país pasa por un déficit de vivienda y esto lo acrecienta más? La gran mayoría de líderes, y con referente a esta investigación que realizamos, el núcleo central y la gran representación colectiva, es una representación social colectiva que según Moscovici, que nos refleja que ese es el central y esa es la representación de los líderes comunitarios de la ciudad de Pereira que nos permiten ver esta problemática que está surgiendo. Aquí, y para, como por tiempo, tenemos ya muy poco tiempo. Para concluyendo todo y para mostrarles a ustedes esta interesante investigación que realizamos, podemos observar que se hizo evidente cómo de manera paralela la solidaridad, el compañerismo y una serie de atributos similares que se expresan con respecto a la población migrante en la ciudad de Pereira, coexiste la sensación de sobrepoblación, invasión, desorden social, entre otros, que de manera continua dan la forma a la dinámica de socialización y adaptación, tanto de la población migrante como la receptora. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? De que dependiendo de la experiencia vivida de cada líder con su comunidad y de la población migrante que haya llegado a su comuna, hay una serie de mecanismos y una serie de atributos culturales, sociales y una representación en la cuales ellos muestran diferentes comportamientos dependiendo de su experiencia vivida con este tipo de población y la experiencia vivida con la población adyacente y la población receptora de la comunidad. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Y espero que haya sido un gusto haberles compartido nuestra investigación. Muchas gracias, Edilberto. Ahora falta es que tú me pases como hospedador nuevamente porque parece que ese truco de hospedaje, Jairo Benavides, es para que por favor, mientras tanto, entonces seguimos con los demás. Sigue María del Pilar. María Luz Espiro. Su ponencia es Etnofotografía Transnacional con Migrantes Africanos, una propuesta de investigación antropológica sensible. Es de la Universidad de San Andrés en Argentina. ¿Sí está? Jairo, yo creo que ya, ¿sí? Ya te puse como sí, ya hospedador. estoy como anfitrión, gracias. Listo. ¿Sí está? María Luz Espiro. ¿No? Si no está María Luz Espiro, entonces Flor Gabriela Ríos. Sí, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Bueno, Flor. ¿Y tú ya te deja compartir o...? No, me dice que está inhabilitada. Exactamente, te voy a dejar como anfitrión. Listo. Ok, me dicen si pueden ver mi presentación. Ya se está viendo la presentación. Ok, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy de México. Vengo a presentar este tema de la arquitectura de los migrantes, nuevos imaginarios e identidades desde Estados Unidos a contextos rurales.
En el caso de, pues, donde yo soy, de Oaxaca, México. México es el principal país de migración de América Latina y el Caribe. Es el segundo mayor país de origen de migrantes del mundo y los mexicanos que viven en Estados Unidos constituyen el que sigue siendo el principal corredor migratorio de país a país en todo el mundo. Estados Unidos es el principal país de destino para los mexicanos y es el tercer país de destino de remesas de todo el mundo. De ahí la importancia. Esta migración ha tomado un serio impacto desde hace un par de décadas sobre la morfología arquitectónica de las comunidades indígenas, en donde salen los sujetos que deciden migrar a Estados Unidos. Estas arquitecturas nuevas, modernas, híbridas, toman como base la arquitectura americana y al tiempo que se resisten a perder viejas costumbres habitables, conocida por muchas o por muchos como la arquitectura de remesas. Entonces vamos nosotros a conocer el viaje de cerca, el viaje que hace un migrante desde su comunidad hacia su trayecto hasta de la frontera y cuando vive en Estados Unidos para poder conocer sus fundamentos, para reinterpretar sus maneras de habitar y su percepción de vivir en dos mundos sociales diferentes. Es decir, si partimos desde el sujeto que está en su comunidad, que sabe él que tiene que partir y renuncia temporalmente a estar lejos de su familia, de su comunidad, deja sus costumbres, su cosmovisión y sus hábitos en ese tiempo y en ese espacio local, para que después entre por un proceso de asimilación por las cuales va a encontrar una infinidad de respuestas por las cuales él debe de partir. Pero una vez que él logra salir de su comunidad hacia este trayecto, hacia la frontera, va a pasar por varias emociones y experiencias que lo van a llevar a titubear. Y él se va a preguntar, es que ¿para qué vine? ¿Pero qué necesidad había? Pero mira por todo lo que estoy pasando. Esto lo podemos ejemplificar con pasar el muro, los grupos delictivos, los secuestradores, los extorsionadores, brincar el muro y demás. Pero una vez que logra llegar con éxito a Nueva York, a Chicago o a Los Ángeles, es decir, en territorio americano, él evaluará que quizá todo lo que ha pasado ha valido la pena. Y desde ahí hay un cambio de mentalidad para que se manifieste un cambio arquitectónico. Es decir, el sujeto que migra, que sale de una comunidad muy local para dirigirse a una comunidad global, es evidente que va a haber un choque cultural, nuevos códigos, símbolos, reformula su manera de ser, de vivir, de percibir las cosas. Lo global en formas constructivas se manifiesta mediante los altos edificios acristalados, los amplios centros comerciales, grandes casas, además que estos edificios le van a proporcionar el mínimo esfuerzo físico. Es decir, las puertas y escaleras automáticas, las luces, los elevadores. ¿Qué es lo que él ve ante este panorama? Claro que ve modernidad, progreso. Entonces él entiende desde su real imaginario que esta concepción moderna se va a dar por manifiesto a partir de objetos materiales. Es aquí que con un breve tiempo va a emerger en el sujeto migrante nuevos códigos de distinción, de vestirse, de expresarse, de entender el mundo. Vemos aquí que estas maneras nuevas de vestir, de ser, de mostrar los trabajos en los que él se está desempeñando en Estados Unidos, ya no solo los va también a llevar a su cuerpo físico, sino hay algo que sea material, visible, tangible, vivible, y de ahí su motivación por construir una arquitectura en su comunidad local de origen, como una suerte de representación de su vida transnacional, de una nueva identidad emergida, de lo que está viendo en aquel país en donde ahora vive y trabaja. Su gusto por este tipo de arquitectura lo explica Norbert Elias y Pierre Bourdieu, que los gustos no son cuestiones arbitrarias ni subjetivas, sino tiene una serie de actos que son evaluables y que funcionan por el origen social, por edad, por sexo y ahora por una experiencia en tiempo y en espacio y por una imposición simbólica y cultural. Trabajando en Estados Unidos, él destina gran parte de su dinero para mandarlo a su comunidad para que le sea construida su casa.
De ahí que las expectativas de vivienda varían al cambiar de clase social o de nivel de ingresos, y ahora se juega una lucha no violenta y legítima con un bien con tanta importancia como es una casa. Aquí la importancia de las TICs es fundamental para tal logro arquitectónico. El sujeto manda la fotografía de la que a él le gustó en Estados Unidos para que le sea replicada en su comunidad de origen. Es precisamente, y delega la responsabilidad, él, estando en Estados Unidos, a un integrante de su familia, el padre, la madre o la esposa. También muy importante que se destina esto a una persona, a una figura femenina, y es aquí donde surgen los grandes cambios en el momento en el que él delega la responsabilidad, y que sin estos dos personajes no habría tal cambio de arquitectura. Esta persona en la comunidad global se resiste a perder una arquitectura tradicional, pero el migrante tiene ya expectativas muy diferentes que va a tratar de inyectarle al otro y que sin duda en ese primer momento va a ganar. Vemos también en este modelo, en estas fotografías de la izquierda, esos modelos en Estados Unidos y esos modelos que están siendo replicados en las comunidades indígenas de Oaxaca, que vemos que hay nuevos usos de materiales, los usos del espacio, la forma, incluso el color. Vemos que también aquí hay mucha repetición en la colocación de las maderas a este tipo de las casas americanas, que las cubiertas no tienen mucho que decir, los paramentos, el porche, el garage. Y también la búsqueda por esas arquitecturas, pues es la distinción. Introducir diferencia de lo que soy yo ahorita en mi comunidad y de lo que son ustedes. Y también por ser reconocidas por el gasto ostentoso y por mi éxito como migrante. Casas que se desprenden desde el sujeto que trabaja en Estados Unidos y construye su casa como un derecho legitimador, nacida de su trabajo como jardinero, como constructor o como recolector de fresa. Él, ya sea en una estancia temporal o duradera, el prototipo, donde quiera que él vaya, siempre va a haber este prototipo de casa, ¿no? Entonces, al verlo diariamente o al vivir en situarse en una de estas viviendas, va a llegar un momento en el que él va a querer imitarlas, va a querer, se le va a antojar tenerlas. Este migrante va a tener acceso y va a reconocer los espacios, las habitaciones, los usos, los materiales, los aparatos eléctricos. Aquí Edith Stein, en su teoría de la imitación, nos expone que un gesto despierta en mí el impulso de imitarlo. Si no lo hago exteriormente, primero lo interiorizo, pero este impulso me lleva a exteriorizar todas mis vivencias, también el de migrar. Pero también él no solo está viendo el prototipo físico, sino está viendo lo que sucede adentro. Bourdieu dice, uno no copia modelos, sino las acciones de los otros. El sujeto migrante quiere vivir como este ciudadano americano, por eso él replica este mismo modelo de casa, porque eso le asegura poder parecerse, vivir como él, ser como él y así demostrarlo a mi comunidad. Pero llega un momento en el que él ya está construyendo su casa y se le antoja incorporar elementos suyos propios. Por eso aquí hay algunos detalles que con ayuda del cemento o del yeso, él incorpora elementos como los aves, tigres, arcángeles, y además los pinta con colores llamativos para ser vistos y distinguidos, y también con la ayuda de los personajes femeninos que están a cargo de la construcción. No es casual que los usos del color se le parezcan tanto a la indumentaria tradicional de las mujeres, a esta paleta de colores que ellas ocupan en su vestimenta, que ellas mismas pintan de sus colores sus casas. También no se resiste a perder viejos hábitos de la vida cotidiana, ir al campo, tener animales domésticos, cocinar en cocinas de fogón, hacer sus tortillas en el mismo fogón.
y sus experiencias del espacio, sus mundos visuales y perceptuales, sus maneras de ser y de hacer en el espacio, que son interiorizadas porque los mundos, las necesidades espaciales y arquitectónicas de esas dos arquitecturas, de la global y la local, pues son muy distintas. Entonces, él mete algo de su propia cultura porque de ese modo determina su percepción. Entonces se ve, por ejemplo, este modelo que yo represento aquí es este mismo, que está como un telón de lo que yo soy en Estados Unidos, pero también no puedo prescindir de habitaciones de materiales locales, de la cocina de fogón, de mis gallinas, de mis animales domésticos o de mi baño alejado como en un conjunto tradicional que los vemos aquí en estas fotografías, y también personas muy locales que viven dentro de esta arquitectura, y también esta arquitectura facilita también que yo pueda guardar en el garage mis elementos para ir al campo, mis herramientas, que yo en los techos inclinados pueda yo llegar a secar mi maíz, mi algodón. Entonces aquí hay una suerte de conflicto y negociación entre ambas arquitecturas y que ya no hay una diferencia entre ellas, sino que se llegan a embonar y se tejen. ¿Hay problema con el audio, Flor? Ahora, este tipo de arquitectura, si yo tiene que ir, ¿ya? Bueno. Sí, ya se mejoró. Ya se mejoró. Tiene que esta arquitectura local no puede ir unida aquí, no puede ir aislada, sino que debe de estar unida a esta. Entonces, yo ventajas de esta arquitectura, pero esta es la que a mí me asegura diferenciarme de los otros, avanzar, progresar en toda la comunidad y con las comunidades vecinas. Que además de que la casa otorga necesidad de resguardo, pues también me va a asegurar prestigio y estatus. Entonces, el impacto que han tenido estas migraciones hasta nuestro vecino del norte es inimaginable. Las casas de remesas, las demás representaciones que trae consigo en las esferas político, tecnológicas, culturales y transnacionales han llegado a tener grandes cambios en el panorama social de la comunidad. Esas modificaciones se evidencian porque la misma comunidad de los migrantes, que ahora es muchísima, vive de manera transnacional, transcultural, pues comparten ideas e identidad colectiva e imaginarios que se ven en la vida cotidiana, pero se llegan a ver más en las festividades locales donde los migrantes llegan en sus estancias de visita o que ya viven ellos como migrantes que regresan a sus comunidades, pero que siguen conservando esta vida transnacional. La imaginación, la posibilidad de imaginarnos en diferentes vidas es un rasgo común de nuestra cotidianidad y de los cambios de las últimas décadas. Más personas en diferentes partes del mundo consideran un conjunto más amplio de vidas posibles de las que jamás hubieran podido imaginar. Vemos estos panoramas que no hubiéramos podido nosotros imaginar en muchas de las comunidades rurales, que eran esos paisajes pintorescos de adobe y madera, pues ahora ya no son así, ¿no? Las comunidades en la vida rural, un par de generaciones atrás, antes de la llegada de la televisión, el cine y los flujos migratorios, la vida se aceptaba como era, pues no había posibilidad de imaginarnos otras. Ahora vemos otra realidad, nuevas identidades, imaginarios y representaciones que van modelando la vida de las comunidades, sobre todo lo que yo he visto aquí en México. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Puedo empezar? ¿Ya se ve lo que estoy compartiendo? Está empezando a visualizarse, todavía no, está cargando, ya, ahora sí ya. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Jairo, mi nombre es Silvina, soy de la Universidad de Santiago de Chile, pero soy de Uruguay originalmente.
Este trabajo se relaciona con mi tesis de doctorado que se titula provisoriamente, que está recién empezando la investigación a fondo, Guerra, Nación e Imagen, la prensa satírica durante la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Pacífico. Entonces me propongo estudiar este corpus documental y específicamente las imágenes para tener una nueva entrada a las representaciones sobre estos dos conflictos en una perspectiva comparada. Pero ahora lo que voy a presentar específicamente, luego de marcar este súper breve contexto, es algunas reflexiones iniciales al respecto de una de las fuentes que yo estoy utilizando en mi investigación, que es este periódico brasileño, este periódico de Río de Janeiro, La Vida Fluminense, entre 1868 y 1870. Entonces, para esta presentación y para ser como bastante concreta, voy a presentar estas reflexiones preliminares, intentando responder o por lo menos aproximar un poco a esbozar una respuesta a esta pregunta en el poco tiempo que aquí tenemos. Entonces, privilegié algunos aspectos que voy a enumerar más adelante. Pero al respecto de la fuente que utilizo para intentar responder esto, a mí, me olvidé decirlo, pero me interesa estudiar sobre todo el tema de la identidad y la alteridad en estos contextos de construcciones nacionales en momentos de conflictos bélicos. Que eso era bien importante y me lo había olvidado. Entonces, la fuente que utilizo en este caso es La Vida Fluminense, este periódico que circula entre 1868 y 1875 en Río de Janeiro, que en ese entonces era la capital del Imperio de Brasil. Es un periódico que es una versión ampliada de Arlequín, y que en esta nueva versión, La Vida Fluminense busca ser un poquito más moderada que Arlequín, que era más dedicado a la caricatura. Tiene una frecuencia semanal y de las 12 páginas que tienen todas las ediciones, al menos 4 son ilustradas. Y por lo tanto eso muestra la centralidad que las imágenes van a tener en este tipo de publicaciones periódicas. Algo bien importante es que en este periódico en particular se usa la litografía, lo que permite introducir más detalles, introducir más imágenes a menor costo en estos periódicos, ¿no? Y aquí puse como el encabezado que aparecen a partir del número 18 más o menos, donde se ve una referencia bien clara al local, a Río de Janeiro, con la bahía de Guanabara en la primera parte, ya en el encabezado del periódico. Entonces, ¿por qué me propongo yo estudiar estas representaciones de la guerra de la prensa ilustrada y específicamente la vida fluminense? Estoy centrada en este contexto de la guerra de la Triple Alianza, también conocida como la guerra del Paraguay o contra el Paraguay, depende de la perspectiva en la que uno se encuentre, que se dio entre 1864 y 1870. Que opuso a Uruguay, Paraguay y Argentina contra Paraguay. Por eso Guerra de la Triple Alianza. En este momento, como dije, hay un gran esfuerzo por definir estos estados nacionales en la Cuenca del Plata, y la guerra sirve como catalizadora de estos discursos de identidad que están en circulación en el momento. Entonces hay unas fuertes marcas de qué es el yo, quiénes somos nosotros como brasileños, como uruguayos, como argentinos, y quiénes son los otros, en este caso identificados como Paraguay. Entonces, en este cómo es que a mí me interesa en la tesis en general observar. Esta guerra es una de las primeras guerras que tiene una cobertura visual que no tiene precedentes, ¿no? Es la primera guerra sudamericana que recurre a la fotografía para su registro, pero también tenemos que la prensa ilustrada va a acompañar, las imágenes de esta prensa ilustrada van a acompañar cotidianamente también el conflicto, no solo de Brasil, sino también de Argentina, de Uruguay un poquito menos, y incluso Paraguay, que va a tener periódicos de trinchera. Y posteriormente también se elaborarán un número importante de pinturas al respecto de este conflicto.
En la prensa particularmente vamos a tener una pluralidad de representaciones, vamos a tener representaciones caricaturescas, pero también vamos a tener representaciones de tipo más científico, solemne, que van a buscar aproximar a un público lejano los eventos que van a estar ocurriendo en el escenario de la guerra. Algo bien importante es que en este momento existen las condiciones técnicas necesarias para reproducir las imágenes, por eso destaqué anteriormente el uso de la litografía. Entonces, en esta época, a mitad del siglo XX, de manera general en toda América Latina, podemos ver que las imágenes empiezan a acompañar el cotidiano de las personas, y el poseer una imagen ya no era algo tan exclusivo como en épocas pasadas, ¿no? Me interesa destacar, y sobre todo en relación a este tipo de guerras, la potencialidad de este tipo de prensa para estudiar historia, ¿no? En una historia que generalmente no se estudia, considerar las imágenes como una fuente secundaria, accesoria o meramente ilustrativa, ¿no? Y este tipo de imágenes, en las que están vehiculadas por este tipo de prensa, además de ir pautando una cotidianidad y mostrando una cotidianidad, nos abre una puerta de entrada a estudiar las representaciones del pasado, vinculadas también a los afectos, a la construcción de sentido, ya no en el marco solemne que presenta, por ejemplo, la pintura, o con otros elementos de la fotografía, por ejemplo. Y por último, me interesa destacar que mi objetivo también es aproximarme a estos eventos, ¿no? Que generalmente se estudian desde la diplomacia, desde lo militar, desde lo económico, lo estrictamente político, pero aproximarme a los estudios de la guerra desde la cultura en específico. Ese es mi objetivo, en el marco que comenté anteriormente, ¿no? La guerra, como en esta guerra en particular, y la guerra del Pacífico, que también empezaré a estudiar en mayor profundidad en breve, como momentos catalizadores de estas identidades de tipo nacional en construcción para la época. Entonces, ¿cómo voy a estudiar, cómo me va a aproximar el estudio de estas imágenes? Primero, la centralidad sí en la imagen, ¿no? Son mi fuente de estudio principalmente, pero no puedo desentenderme del contexto textual en el que se encuentran estas imágenes, que justamente son periódicos, de la secuencia, de los títulos, de las referencias a las imágenes en el texto, ¿no? Las imágenes son mi eje, pero también recurro a lo textual. También me posiciono desde la historia cultural, y en el entendido de las imágenes como representaciones que hacen sentido y que generan sentido en ese momento. Y estas imágenes en particular que van construyendo un sentido en el día a día, desde la indeterminación, desde el desconocimiento del desenlace de la guerra. Y esto es otra de las potencialidades de este tipo de fuentes para la historiografía. Después, y no me quiero profundizar mucho en esto, aunque me interesa bastante por el tiempo, pero una de las metodologías que estoy intentando desarrollar es a partir del trabajo de Barbour con el Atlas Mnemosyne y la construcción de paneles con diferentes tipos de imágenes, y las reflexiones que realiza George D. Uberman al respecto de este trabajo. Entiendo el panel y la construcción de paneles con distintas imágenes como un camino de conocimiento, ¿no? Como una disposición, como una forma de proceder yo con las imágenes, que voy a mostrar con ejemplos a continuación, en la cual dispongo estos dispositivos visuales y los confronto entre sí, ¿no? Entonces realizo montajes como una toma de posición y como una construcción de sentido también de lo que quiero decir en mi investigación, ¿no? Y eso a continuación voy a ver, pero lo tomo como un camino de conocimiento y una forma de ir entendiendo y ir analizando estas imágenes y sus relaciones entre sí. Entonces, para que quede esto un poquito más claro, traje uno de los paneles que voy construyendo a partir del análisis de estos periódicos. Voy observando en ellos la reiteración de ciertos tópicos. Entonces, hoy traje para presentar específicamente esto de las representaciones cartográficas como un tópico que aparecía de forma bastante recurrente, y a partir de este tópico voy reuniendo estas imágenes y construyendo estos paneles. Pero como vemos aquí, tenemos
representaciones cartográficas de tipo más científico, más riguroso, más vinculada a esa idea de verdad que también, o de fidelidad que el periódico quiere demostrar para mostrar al público carioca, al público lector, espectador carioca sobre el escenario de guerra, pero también esa idea da para hacer representaciones más de tipo caricaturescas que voy a mostrar a continuación. Entonces, a partir de este panel yo puedo ver en primer lugar como la variación de ciertos tipos de imágenes. En segundo lugar, también me sirve a mí como una especie de catálogo para ordenar la investigación. Luego, cuando tenga más fuentes analizadas, empezaré a cruzarlas y a construir paneles a partir de distintos periódicos. Entonces traje como un ejemplo al respecto de este periódico de Vía Fluminense y la forma de representar el espacio, ¿no? Entonces, en el número 11, 14 de marzo de 1868, tenemos esta imagen, aparece en esta disposición, una planta topográfica que lo que hace es representar el espacio donde se desarrolló uno de los episodios para Brasil, un poquito más relevantes del desarrollo de este conflicto. El conflicto ya había empezado hacía varios años atrás y hay que tener en mente que en este momento la guerra ya está siendo demasiado impopular porque se está prolongando muchísimo más de lo necesario. Entonces, pero las imágenes sobre la guerra continúan apareciendo y constantemente. Entonces, en este tipo de imágenes que por las referencias en el texto se autodefinen como fieles a la verdad, se busca una representación de este episodio, que es la toma de una fortificación paraguaya en el río de Humaitá específicamente, que permitiría a los brasileños avanzar hasta Asunción, que posteriormente hacen y toman. Entonces, en esta representación tenemos una comunicación acerca de los barcos y de del distinto posicionamiento de la Armada brasileña en el avance del río y la llegada, la toma de Humaitá. Sin embargo, no vemos ninguna representación o acción de tipo paraguayo. Aquí están cada uno de los elementos de la Armada y aquí está su referencia, ¿no? Y en la página siguiente se habla de la fidelidad de este tipo de imágenes por parte de la Vía Fluminense. En la siguiente, en el mismo número, pero un par de páginas posterior y en doble página, ¿no? Teniendo una centralidad mucho más especial, vemos la misma imagen, la misma representación del mapa, pero de una perspectiva de un espectador que se coloca por encima, ¿no? Entonces tenemos el mismo río con la misma curva, solo que el espectador o lector-espectador se coloca en otra posición, y aquí sí, los mismos barcos, acorazados y monitores brasileños que van avanzando, mientras que sí tenemos aquí un poco de acción paraguaya sobre ellos y un intento de repelerlos. Al igual que la imagen anterior, donde aquí tenemos las referencias, en esta imagen ocurre exactamente lo mismo. Y en el mismo número hacia el final tenemos un evento específico de ese paso por la fortaleza de Humaitá, el fuerte de Humaitá, donde en canoas los paraguayos estarían queriendo alcanzar al monitor Alagoas, y en la imagen se está demostrando una superioridad técnica y militar de Brasil que es contundente desde esta perspectiva, ¿no? Los paraguayos están yendo en canoas en primer lugar y están cayendo sin tener ningún tipo de acción humana brasileña visible, ¿no? Entonces está como buscando demostrar eso, pero tenemos una secuencia de representaciones del espacio donde vamos de una representación de tipo más científica a buscar un poco de acción, volumen y algo que genere un poco más de emoción en relación a la otra, y por último ubicar un pequeño episodio en toda esa secuencia de ubicación espacial. Por último, y solo para no extenderme mucho, ese tipo de representaciones del espacio también son un recurso o forman parte del arsenal del caricaturista, como diría Gombrich, para la construcción de metáforas al respecto del avance del conflicto. Entonces, en esta imagen, que posteriormente publicada algunos meses más atrás, tenemos un árbol que se identifica con Paraguay, cuyas ramas están cortadas y tienen, no se logra ver bien aquí, pero tienen nombres de ríos y de localidades. Aquí tenemos al duque de Caxias, uno de los militares que estaba al frente de las fuerzas de Brasil, que va cortando Humaitá,
¿no? El fuerte Humaitá, que en la imagen anterior vimos que como la secuencia de cómo iba tomando Brasil este fuerte paraguayo. Y por último, aquí en la copa del árbol está Francisco Solano López, el presidente paraguayo en la época. Entonces la imagen utiliza la metáfora del mapa para construirlo en un árbol y retratar una idea, una expectativa, una proyección de cómo avanzaría el conflicto a favor de ellos, porque como la guerra efectivamente terminó con la muerte de Solano López, el presidente paraguayo, y Brasil y todos los aliados estaban buscando a él, pero no sabían. Entonces las imágenes también nos muestran las expectativas de dónde piensan que está este líder paraguayo aquí entre Villarrica y el Tebicuarí, ¿no? Entonces el mapa también, o el espacio, se construye en recurso para la caricatura, de la misma manera que ocurre en esta otra caricatura, donde tenemos a los mismos personajes, Duque de Caxias y el Francisco Solano López, ahora en una relación de fuerzas dispares, uno es una araña, el otro es un mosquito, y luego vemos también la misma proyección espacial sobre dónde se podría encontrar a Solano López, y la toma del fuerte de Humaitá como una referencia espacial que sería clave y estratégica para las fuerzas brasileñas y de los aliados en verdad, pero el periódico hace énfasis en Brasil. Y como se vio en estas últimas dos, también Solano López es un tópico bastante recurrente de las imágenes. Solo quería mostrar el panel porque no voy a poder profundizar por el tiempo, pero la idea era esa, mostrar como alguna de estas imágenes y concentrarme en alguna de las imágenes del espacio para mostrar el potencial de este tipo de fuentes y cómo era representada la guerra, cómo se aproximaba la guerra a un público carioca, público lector espectador carioca que estaba a más de 1500 kilómetros del conflicto y que probablemente no conociera el espacio. Había que generar recursos para eso, y estos recursos a veces contienen un poco la proyección, las esperanzas o las expectativas de sus autores sobre el desarrollo de la guerra. Y eso, disculpe el que me pase un poquito. Muchas gracias, Silvina. De todas maneras, qué pena ser así, tan tajante en el tiempo, pero si no se nos prolongamos mucho. Voy a quitar como anfitrión. Entonces, debido a que uno de los ponentes no está presente, que es María Luz Espiro, no sé si llegó finalmente. No llegó. Debido a eso, entonces empezamos la serie de preguntas. Tenemos prácticamente casi hasta un tiempito para preguntas. Algunos de ustedes, yo tengo las 6 de la tarde. Tenemos un tiempito para las preguntas. Quien quiera empezar por las preguntas, lo puede hacer. Entonces, les voy a abrir el micrófono o pónganla, me hacen el favor, a través de esta señal, me solicitan para hacer algún tipo de preguntas y poderles abrir o que abran el micrófono o para establecer el orden para las preguntas. Yo tengo una par de preguntas. Muy bien, Carlos Jair. Bueno, muy buenas tardes. Felicitaciones a todos y todas por estas magníficas exposiciones. Particularmente la presentación de Sofía me llamó la atención respecto de esa indagación del concepto de comunidad y ese ejercicio, quizá lo vea yo así, ella me lo confirmará, de deconstrucción del concepto de comunidad y la manera en que lo abordó por parte de diferentes autores. La pregunta concreta es si ha indagado sobre el concepto de comunidad desde el discurso
de la sociolingüística, en específico de William Labov, y también el concepto de comunidad desarrollado desde la etnografía de la comunicación. Vamos que desde estos discursos, desde estas vertientes académicas, se ha indagado alrededor de esta noción, que por supuesto no deja de ser una mirada, digamos, etnográfica, étnica, etnolingüística, alrededor de este concepto, pero que sin duda podría ser un aporte significativo alrededor de esa indagación tan interesante y tan necesaria para los países latinoamericanos sobre la noción de comunidad, esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Entonces, Carlos Jair, acabas de preguntar, ¿de una vez respondemos, Sofía? Ok, ¿de una vez respondo? Sí, es mejor para que hagamos de una vez. Pues yo diría que más que pregunta ya me hiciste una sugerencia. Muchas gracias, Carlos. No me he acercado desde esta perspectiva que dices, por cuestiones de tiempo no mencioné que yo partí de a rastrear, digamos, el concepto de comunidad porque estoy investigando comunidades digitales. Entonces, casi todo lo que se está haciendo sobre comunidades digitales es desde la comunicación, ¿no? Y me di cuenta que había una postura muy acrítica del concepto de comunidad, o sea, se daba por sentado que la digitalidad pues facilitaba la construcción de comunidades y no se indagaba pues primeramente en qué consiste la conformación de una comunidad. Entonces, en ese sentido, desde la comunicación partí de allí, pero no me he acercado a estas perspectivas que tú dices, que las voy a contemplar. Muchas gracias. Y diría que más que una deconstrucción, pues fue un ejercicio o ha sido un ejercicio de observación de segundo orden, como lo plantea también Mendiola, ¿no? A partir de estas discusiones, hacer esta tipología, ¿sí? Y queriendo trascender también esta idea de que la comunidad es una mera convivencia de los que piensan en común, ¿no? Es más allá de eso y trascender también en las posturas pues primordialistas, ¿no? Sobre todo de comunidad por esencia de estar juntos por una cuestión de sangre, de compartir territorio. Entonces de ahí parte pues la inquietud de rastrear este concepto y los imaginarios sobre comunidad, pero muchas gracias por la sugerencia. Bueno, muchas gracias, tanto por la pregunta como la respuesta. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguno de los asistentes que quiera preguntar a los compañeros que acaban de exponer? Yo podría decir que la temática y gran parte de los temas que ustedes expusieron tienen relación con la identidad. Aquello que de alguna manera se visibiliza a través de la arquitectura o a través de esa arquitectura mexicana. Ignacio, de hecho, hizo un trabajo muy interesante, un poquito más profundo en términos de hacer ese rastreo entre dos momentos históricos. Yo les extiendo, o Silvina también, y Gilberto, que en el caso de los venezolanos y las migraciones como tal, todos ellos de alguna manera, bien sea tangencialmente o directamente, hablaron de identidad. Ustedes, cualquiera de los que acaban de exponer, ¿podrían hablar algo sobre el tema de la identidad en relación con sus propuestas? Bien, mira, acá en el chat yo veo una pregunta de Uriel, pero no... Un estudio, digamos, por decirlo así, y la versión de conocimiento que tienes tú. Muchas gracias. A ver, vale, gracias. A ver, yo creo que el recorrido epistemológico que desarrollo en la ponencia y en este pensamiento que estoy trabajando está ligado principalmente a la poética de la ensoñación de Gastón Bachelard,
¿no? Luego hay un recorrido antropológico, principalmente, con Gilbert Durand, y actualmente con Michel Maffesoli, ¿no? Toda la teoría de la posmodernidad, de comunidad de Michel Maffesoli, pero principalmente toda la ponencia que desarrollé se basa principalmente en este camino, ¿no? Epistemológico, que principalmente sería profesor-alumno, ¿no? Bachelard de Durand, Durand de Maffesoli. ¿Te respondo así o no? Excelente, genial. Muchas gracias, Ignacio. También puedes responder porque la pregunta Gracias. se hace también a Sofía, ¿no? Sí, bueno, yo diría mi postura epistemológica, pues de entrada una postura epistemológica, diría que más allá que teórica, la postura epistémica es colocarme ante la realidad, ¿no? Eso es lo que permite el pensamiento epistémico. Entonces, cuando yo parto de esta investigación de las comunidades digitales, bueno, es posicionarme ante esta realidad. Entonces, digamos que esa es mi postura epistemológica, ¿no? Porque esta es lo que permite el pensamiento epistémico, no solo teórico también. Muy Bien, bien. mira, aquí con lo que, perdona Jairo, con lo que dice Sofía, aquí yo podría extender un poco. Claro, yo sitúo dos ejemplos, ¿no? Que tienen que ver con la astrología, ¿no? Y este nuevo mundo sensible, esta razón sensible que podemos llamar. ¿Cómo me sitúo ante un objeto de estudio de esta manera? Principalmente no lo considero como un objeto cuantificable ni medible, o sea, dejo que este objeto se exprese, no lo contengo, no lo trato de manera metódica, no de manera cartesiana, no de manera sistemática, es decir, que la realidad, que lo mundano, que lo banal, lo ritual, lo trivial, la comunidad, ¿no? En el sentido de Maffesoli, se exprese. Es decir, no hay una contención. Es dejar, ¿no? Que la cotidianidad hable por sí sola. Eso sería, Uriel. Bueno, yo solo agregaría, por la pregunta que hizo Uriel, me parece, yo recomiendo un texto de Hugo Semmelmann, que es el pensar teórico y el pensar epistémico, que es precisamente esto, ¿no? Cómo nos presentamos, cómo nos posicionamos ante la realidad y ante nuestros objetos de estudio. O sea, no hay manera de construir un objeto de estudio si no nos posicionamos de esa manera. Entonces, me parece como un texto básico, ¿no? Del pensar epistémico. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tanto a la pregunta de Uriel como a las respuestas de Sofía y de Ignacio. ¿Alguno de los asistentes tiene otra pregunta? O yo había hecho una pregunta en general para cualquiera de los asistentes en términos de identidades. ¿Cuáles son las identidades que están en juego? Puede responderle Flor o Silvina si quiere. O el mismo Carlos Jair. Bueno, en mi caso la identidad es como algo bastante central, no solo en la mini presentación que hice, sino también en la tesis en desarrollo, porque justamente yo entiendo también la identidad como en este juego de oposiciones entre yo y el otro o yo y los otros. Por eso el momento de las guerras, no solo la guerra de la Triple Alianza, sino también la guerra del Pacífico, Chile contra Perú y Bolivia, son momentos de fuerte contraste. Entonces la identidad también está en juego, la identidad se exalta y la identidad de tipo nacional, que también es excluyente de otros tipos de nacionalidades al interior. Entonces la identidad en este caso y desde la fuente que la estudio también es una forma de representación que genera un sentido de comunidad y también busca tener una cierta incidencia política. En ese sentido también lo estoy pensando yo, pero sin dejar de pensar esa identidad en relación a la alteridad proyectada, porque muchas veces, y algo que dice Carmen
Macebo y para la Guerra del Pacífico, pero también se observa en la Guerra de la Triple Alianza. En estos casos son juegos entre civilización-barbarie, entre lindo-feo, grande-chico, juegos de oposición. Entonces esta identidad en estos momentos se desarrolla en función de la alteridad también. Muchas gracias, Loro. Carlos Jair. Si quiere... Bueno, aprovechando la generosa invitación de participar, el tema, yo hablaría de identidades, más que de identidad, y en un contexto en donde esa noción de comunidad es fundamental para quienes investigamos dentro del marco de las ciencias sociales y las ciencias humanas. Identidad es cultura. La identidad está estrechamente relacionada con las prácticas sociales, las prácticas cotidianas alrededor de diferentes esferas de significación que circulan en la sociedad como una red. Y en ese sentido, vamos que haber iniciado con esta presentación de Sofía alrededor de la noción de comunidad fundamental, porque nos permite hacer una reflexión alrededor de precisamente yo y el otro. Y dentro del marco de mis estudios o de mi presentación el día de hoy en el seminario, alrededor de las migraciones y de qué manera el mundo actual es un mundo caracterizado por la migración. Digamos que la pandemia la frenó un poco, pero es un mundo en el cual se migra y es un mundo en el cual se van consolidando comunidades en los diferentes países, en los diferentes estados. Entonces, la noción de Benedict Anderson alrededor de las comunidades imaginadas está muy relacionada con el advenimiento del Estado-Nación y la configuración pues, de todo este proceso en el cual vivimos, pero la noción de comunidad migrante, por ejemplo, y de la manera en que, bueno, voy a hacer acá a ejemplificarlo con las minorías musulmanas, digamos que se instalan en un país, pero no se integran a esa comunidad imaginada que es la nación, y mantienen entonces estas comunidades musulmanas una situación de alternancia. Transitan del sistema de creencias del Islam y transitan en el sistema cultural o en el sistema de identidades de la nación en la cual están. Entonces, el tema de las identidades es un tema apasionante y tiene que ver, por supuesto, con las diferentes presentaciones que se han desarrollado. Digamos que quería hacer ese aporte. Muchas gracias. Gracias, Carlos Jair. Entonces, Flor, si quiere. Ok, aquí en México, sobre todo, la identidad ha cambiado mucho en las comunidades rurales desde inicios de este siglo. Antes había ciertos cambios, pero ahora la identidad se ha reforzado en todas estas comunidades, sobre todo donde más migrantes llegan a ver. Hay una identidad visible, tangible, que es la arquitectura, y yo así me manifiesto y me represento ante los otros, incluso ante mi comunidad, para ver quién tiene más grande su arquitectura, ¿no? Para ver qué casa, qué arquitectura se ve y se presta mejor. Pero también hay esta identidad que yo lo manifiesto en las propias vestimentas de la familia del migrante, en la misma comunidad, en las festividades, donde todo gira en torno a los migrantes. Hay festividades en las que son muy, muy locales, pero siempre es como muchas gracias a los migrantes por mandar dinero para el santo patrono. Entonces, siempre
todo gira en torno de las migraciones y es fundamental cómo ha llegado a cambiar todos esos panoramas sociales, urbanos, arquitectónicos, a partir de la migración que ya es cada vez son más altos los números de migrantes que deciden ir a Estados Unidos. Muchas gracias. Y ahora les cedo la palabra a ustedes mismos si se quieren preguntar entre ustedes. Todavía nos queda un tiempito. O si hay alguno de los asistentes que quisiera preguntar, lo puede hacer. Para cerrar la mesa, si quieren o si tienen alguna pregunta entre cada uno que le quisiera preguntar al compañero que expuso hoy, esta tarde, lo puede hacer. O si no, y si los asistentes o en general no tienen preguntas, entonces daríamos por terminada la mesa prácticamente. ¿Quieren preguntarse entre ustedes? Yo tengo una, bueno, no es una pregunta, sino más bien un comentario a Flor, que me parece que es un trabajo genial, me encantó. Bueno, es muy interesante ver, ¿no?, cómo la arquitectura y de hecho el urbanismo hoy día está tomando mucho peso a nivel de las representaciones y estudios de los imaginarios sociales. Eso por una banda. Y lo otro, en un momento tú explicaste del tránsito y muy didáctico con la imagen, ¿no?, el tránsito de este joven mexicano que se iba a Estados Unidos. Y ahí se me ocurrió, por eso es un comentario, no es ninguna pregunta, es que se podría hacer un análisis narratológico. Porque esto a mí se me viene claramente el trayecto, el viaje del héroe. O sea, lo que hace Campbell, Eliade, por ejemplo, ¿no?, con este viaje de héroe, este que se va, ¿no?, el trayecto, me voy de casa, lo paso mal, pero llego a un sitio, mejor lugar. Ese héroe, bueno, está el mito del eterno retorno, ¿no?, que tendría que volver a México, ya veremos si vuelven. Pero esta cosa arquetípica me parece que es como muy interesante igual de poder ser analizado desde este punto de vista. Eso, Flor, y agradecerte por tu ponencia también. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta entre compañeros? ¿Alguna intervención, algún comentario como lo hizo Ignacio? De todas maneras, yo creo que todos, y muchas gracias a todos, muy interesantes todas las investigaciones, bien profundas y bien elaboradas. De hecho, el tiempo es muy corto, realmente en 15 minutos es muy poquito para contar todo ese proceso de investigación que vienen desarrollando, ¿no? Uno realmente le dan 20 o 25 minutos y 5 minutos de preguntas, pero esta vez, por el volumen de ponencias, limitamos, digamos, las presentaciones